Me llamo Andrés. Soy de un pueblo pequeño en las montañas, de esos donde todos se conocen y las noches son demasiado silenciosas. Nunca fui alguien de creer en cosas raras, la verdad. Siempre he sido bastante lógico, pero lo que me pasó no tiene explicación normal. Esto fue hace como 3 años. Yo trabajaba en una gasolinera a la orilla de la carretera, turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ya te imaginarás, casi no pasa nadie, solo uno que otro camión o algún carro perdido. Esa noche empezó normal, fría, tranquila, demasiado tranquila. Como a las 2:30 de la madrugada llegó un carro, negro, viejo, pero muy limpio. Se estacionó, pero el motor no se apagó. Eso ya me pareció raro. Esperé a que alguien bajara, pero nadie lo hizo. Pasaron unos segundos y luego la puerta se abrió. Bajó un hombre, alto, muy alto, delgado, pálido, pero no pálido normal. Era como si no tuviera color en la piel. Caminaba despacio, pero seguro. Y lo primero que noté fue su mirada. No parpadeaba, te lo juro, ni una sola vez. Entró a la tienda y se quedó parado frente a mí. No decía nada, solo me miraba. Yo le dije, ¿en qué le puedo ayudar? Y él sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Era muy perfecta, muy fija, como si la estuviera sosteniendo. Y entonces habló. Su voz era suave, pero rara, como si viniera de muy adentro. «¿Estás solo?» Ahí sentí algo, no miedo todavía, pero sí incomodidad. Le dije que sí, que estaba solo en turno, y él asintió, lento. Luego miró alrededor, como si no le interesara nada de la tienda, y volvió a verme. «Hace mucho que no paso por aquí». No respondí. No sabía qué decir, y entonces hizo algo que hasta hoy me pone la piel de gallina. Se inclinó un poco hacia el mostrador y aspiró, como si estuviera oliendo el aire. Cerró los ojos y sonrió otra vez. Siempre es mejor cuando están tranquilos. Ahí sí, algo dentro de mí me dijo que eso no estaba bien. Le pregunté si necesitaba gasolina o algo, y él negó con la cabeza. «Solo quería verte». Te juro, en ese momento sentí frío, pero no por el clima. Era como si la temperatura bajara solo alrededor de él. Me alejé un poco, disimulando, y ahí fue cuando vi algo en el espejo detrás de mí. No se reflejaba bien, su cuerpo sí, pero su cara no. Era borrosa, como si no estuviera completamente ahí. Volteé rápido y él seguía igual, mirándome, sonriendo. Y entonces desapareció la sonrisa. De golpe, su cara se volvió seria, fría, y dio un paso hacia mí, sin hacer ruido. Abre la puerta de atrás. No fue una sugerencia, fue una orden, y lo peor es que por un segundo quise hacerlo. No sé cómo explicarlo, pero era como si su voz se metiera en la cabeza, como si te empujara, pero algo dentro de mí dijo que no. Retrocedí y le dije, «No puedo hacer eso». Se quedó quieto, mirándome, y entonces inclinó la cabeza como curioso. Interesante. Se acercó más, demasiado cerca, y ahí lo vi. Sus ojos no eran normales, eran muy oscuros, casi negros, y sus dientes, no todos, solo 2, eran más largos,
No exagerado, pero lo suficiente. Casi nunca dicen que no. Me susurró. Sentí su aliento, frío. No olía nada, nada. Y entonces sonrió otra vez, pero esta vez diferente, más natural, más peligrosa. Está bien, hoy no. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo, sin voltear, y dijo: «Pero ahora ya sé cómo hueles». Se me heló la sangre. Salió, se subió al carro y se fue. No volvió esa noche, ni la siguiente, pero aquí viene lo peor. Un par de semanas después, empecé a notar algo. A veces, cuando cierro la gasolinera, siento que alguien está cerca. No lo veo, pero lo siento. Y en ocasiones, cuando paso frente a un espejo, por una fracción de segundo, veo algo detrás de mí, alto, quieto, observando. Y hay noches como esta, en las que el aire se pone frío de repente y puedo jurar que alguien está respirando justo detrás de mi cuello. Puedes llamarme Laura. Soy enfermera. Trabajé varios años en una clínica pequeña en las afueras de la ciudad. Turnos largos, pocos pacientes, noches silenciosas. Nada afuera de lo normal, o eso pensaba. Lo que te voy a contar pasó en un turno de madrugada, como a las 4 a.m. Ya sabes, esa hora en la que todo se siente más lento, más pesado. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa aunque estés completamente solo? Esa noche ingresó un paciente de emergencia. No llegó en ambulancia. Llegó caminando. Eso ya era raro. Era un hombre joven, tal vez unos 30 años, muy delgado, piel pálida, pero no como alguien enfermo. Era otro tipo de palidez, como si nunca hubiera estado bajo el sol. No traía identificación, ni signos de heridas visibles. Solo dijo: «Necesito quedarme hasta que amanezca». Su voz era tranquila, demasiado tranquila para alguien que llega a urgencias. Lo llevamos a una sala, le tomé los signos vitales. Ahí fue donde algo no cuadró. No tenía pulso, o al menos yo no lo encontraba. Pensé que era error mío. Revisé otra vez. Nada. Pero él estaba ahí, mirándome, completamente consciente. Le pregunté si se sentía mareado, débil, cualquier cosa, y él solo negó: «No, estoy bien». Luego me miró fijo y añadió: «Pero tú sí estás cansada». Eso me incomodó. No era una pregunta, era una afirmación, como si lo supiera. Me alejé un poco. Anoté lo que pude, aunque no tenía sentido. Y entonces noté algo más. La habitación tenía una ventana y empezaba a entrar un poco de luz del amanecer, muy tenue, casi nada. Pero cuando ese rayo de luz tocó su brazo, él reaccionó. No gritó, no se quejó, solo retiró el brazo de inmediato, como si fuera automático, como un reflejo. Lo miré y él sonrió un poco. «Prefiero la sombra». Ahí sentí algo raro, como una alerta. Salí un momento a hablar con el médico de guardia. Le expliqué lo del pulso, lo de la reacción a la luz, pero cuando regresamos a la sala, estaba vacía. La cama intacta, las sábanas sin mover, como si nadie hubiera estado ahí. Revisamos cámaras, y eso fue lo peor. Se veía cuando él entró conmigo, pero en ningún momento se ve salir. Nunca. Simplemente desaparece del cuadro. Pensamos que era un error del sistema, algo técnico, hasta que pasó de nuevo. 2 noches después, otro paciente, diferente rostro, pero la misma piel, la misma forma de hablar, la misma mirada, y dijo exactamente lo mismo: «Necesito quedarme hasta que amanezca». Esta vez yo ya estaba alerta, no lo dejé solo.
Me quedé en la sala, observándolo, sin hablar mucho, y él tampoco, solo me miraba de vez en cuando, como si me estuviera estudiando. El reloj avanzaba, la luz empezaba a entrar otra vez, y cuando el primer rayo tocó el suelo, él me habló. ¿Sabes qué pasa cuando alguien se queda demasiado tiempo en la luz? No respondí, y él sonrió. Se debilita, se vuelve lento, pierde el control. Se levantó de la cama, sin esfuerzo, sin ruido, y caminó hacia mí. Por eso yo prefiero elegir el momento. Retrocedí, intenté mantener distancia, pero era rápido, no como una persona normal, más fluido, más preciso, y entonces lo vi bien. Sus ojos no reflejaban la luz, eran planos, oscuros, y cuando abrió un poco la boca, vi sus dientes, no exagerados, pero sí diferentes, más afilados, más funcionales. No te preocupes, me dijo, hoy no vine por eso. Se detuvo, muy cerca, demasiado, y respiró profundo, pero no como alguien que necesita aire, sino como alguien que percibe. Solo quería comprobar algo. Se dio la vuelta y caminó hacia la sombra de la habitación. La luz ya estaba entrando más, y cuando cruzó esa línea, su cuerpo empezó a desvanecerse. No rápido, lento, como si dejara de estar, hasta que desapareció, sin abrir la puerta, sin hacer ruido. Después de eso, pedí cambio de turno. No quería volver a las noches, pero hay algo que no puedo explicar. A veces cuando paso por esa sala, siento ese mismo frío. Y una vez, solo una, vi algo en el reflejo de la ventana, no dentro del cuarto, detrás de mí, una figura, observando. Y lo peor es que cuando volteé, no había nadie, pero en el vidrio todavía estaba. Soy repartidor nocturno. Trabajo llevando pedidos a zonas donde casi nadie quiere ir a esas horas. Barrios viejos, calles sin luz, ese tipo de lugares. Lo que te voy a contar pasó en una entrega que nunca debí aceptar. Era casi medianoche cuando me entró el pedido. Dirección rara, una casa antigua, en una calle que ni siquiera aparecía bien en el mapa. Pero pagaban bien, y en ese trabajo uno no pregunta mucho. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. Si llegas a una casa y nadie responde, pero sabes que alguien está adentro, ¿te quedas o te vas? Yo me quedé. La casa era vieja, de madera oscura, ventanas altas, todas cerradas. No había luces, excepto una muy tenue en el segundo piso. Toqué la puerta. Nada. Esperé. Nada. Pero justo cuando iba a irme, escuché algo. Un movimiento. Dentro. Pasos. Lentos. Acercándose. La puerta no se abrió, pero alguien habló. Desde adentro. Pasa. Me quedé congelado, porque yo no había dado permiso, ni tenía cómo entrar. La puerta estaba cerrada. Probé el picaporte y se abrió, sin resistencia. Entré. No sé por qué, pero entré. El aire adentro era frío, seco, como si la casa no hubiera sido ventilada en años. El piso crujía. La luz del segundo piso era lo único que iluminaba algo. Sube. Otra vez esa voz. Calma, sin emoción. Subí. Cada escalón sonaba, demasiado fuerte. Cuando llegué arriba, vi la habitación. Puerta abierta, luz tenue, como de vela. Y ahí estaba, sentado en una silla, de espaldas. No se movía. Le dije, traigo su pedido.
No respondió de inmediato. Luego, muy lento, giró la cabeza. Solo la cabeza. El cuerpo no. Eso ya no era normal. Y cuando su cara quedó a medias, lo noté. Su piel no tenía textura. Era lisa, como si no fuera real. «Déjalo ahí». Su voz sonaba más clara ahora. Dejé la bolsa en una mesa y cuando levanté la mirada, ya estaba de pie, frente a mí. No escuché pasos, no vi cómo se acercó. Solo ya estaba ahí, demasiado cerca. Y entonces hizo algo que hasta hoy no entiendo. Me olió, literal. Se inclinó y aspiró cerca de mi cuello. No con fuerza, sino con interés. «¿Trabajas de noche?». No era una pregunta. Yo no respondí. No podía. «Eso es bueno». Sonrió, pero no como una persona. Era mínimo, apenas levantando los labios, pero sus ojos no cambiaban. Nada. Menos testigos. Ahí sí sentí miedo. De verdad. Retrocedí. Intenté mantener distancia, pero él avanzó, sin hacer ruido, sin esfuerzo. «¿Sabes qué es lo curioso de ustedes?», me dijo. «Creen que el peligro se anuncia, que se siente venir». Se inclinó más cerca y vi su reflejo en un espejo detrás. O mejor dicho, no lo vi. No había nada. Donde debía estar él, solo estaba yo. «Pero no es así», susurró. «Ya estás dentro cuando te das cuenta». Sentí su mano en mi brazo, fría, no helada, pero sin calor, como algo muerto. Intenté zafarme, y en ese momento, algo cayó. La bolsa de comida. Se abrió, y el olor llenó el cuarto. Él se detuvo, miró hacia abajo, luego me miró a mí, y sonrió diferente, más real, más peligrosa. «Hoy no». Soltó mi brazo, se alejó, caminó hacia la oscuridad de la habitación, y la luz empezó a bajar. No porque alguien la apagara, sino como si no pudiera sostenerse. Antes de desaparecer en la sombra, dijo algo que no voy a olvidar. «Pero ya sé cómo entras y cómo sales». Bajé corriendo, salí de la casa. No miré atrás, no volví. Pero hay algo que empezó después. Ahora, a veces, cuando hago entregas de noche, recibo pedidos sin nombre, sin teléfono, solo dirección. Y cuando llego, la puerta ya está abierta, y desde adentro esa voz, la misma, dice: «Pasa». Hola, me llamo Tomás. Soy guardia de seguridad en un museo histórico en el centro de la ciudad. No es un lugar grande, pero sí muy antiguo, de esos edificios que ya traen historias desde antes de que uno llegue. Nunca creí en vampiros. Para mí eso era puro cuento, hasta que me tocó hacer turno de madrugada en la sala equivocada. Antes de seguir, dime algo. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde todo parece normal, pero hay algo que no puedes explicar, como si el ambiente estuviera incompleto? Eso fue lo que sentí esa noche. Eran como las 3:10 a.m. y yo estaba haciendo mi ronda habitual. Todo tranquilo, cámaras en orden, puertas cerradas, lo de siempre. Pero al pasar por una de las salas antiguas, noté algo raro. Una vitrina estaba abierta, y eso no debía pasar. Esa sala tenía objetos de hace más de 100 años, cosas personales, ropa, cartas y un ataúd antiguo que era parte de la exposición. Pensé que alguien del turno de día lo había dejado mal cerrado. Me acerqué y ahí fue cuando lo vi.
El ataúd estaba abierto, no completamente, pero sí lo suficiente, y dentro no había nada. Eso ya me incomodó, porque yo había pasado por ahí horas antes y estaba cerrado. Revisé las cámaras desde mi radio. Nada. No había registro de nadie entrando. Volví a mirar el ataúd y decidí cerrarlo, pero cuando puse la mano sobre la tapa, sentí algo frío. No como el metal frío, sino como si el aire mismo estuviera más frío justo ahí. Lo cerré y en ese momento escuché algo detrás de mí, un susurro muy leve. Gracias. Me giré de golpe. No había nadie, pero el sonido fue claro. No fue imaginación. Salí de la sala rápido, pensando que tal vez estaba cansado, que mi cabeza me estaba jugando algo. Seguí con mi ronda, intentando ignorarlo, pero unos minutos después, las cámaras empezaron a fallar, pantallas con estática, zonas en negro, justo en esa sala. Volví. No quería, pero era mi trabajo. Entré otra vez y todo estaba igual, silencio total, pero algo había cambiado. El aire se sentía más pesado, más frío, como si el lugar estuviera ocupado. Caminé despacio, mirando todo, y entonces lo vi. El ataúd otra vez abierto, pero esta vez no estaba vacío. Había alguien dentro, un hombre, acostado, ojos cerrados, pálido, demasiado pálido, vestido con ropa antigua, como de otra época. Me quedé congelado, porque eso no podía ser. Di un paso atrás y en ese momento sus ojos se abrieron, directo hacia mí, sin transición, sin parpadeo, solo abiertos, negros. No completamente, pero sí lo suficiente para que no se vieran normales. Intenté hablar, pero no pude, y él sonrió, muy leve, como si ya supiera que yo estaba ahí. Se incorporó, lento, sin esfuerzo, y eso fue lo más raro. No usó las manos. Su cuerpo simplemente se levantó, como si no tuviera peso. Hace mucho que no me despiertan. Su voz era suave, pero tenía algo antiguo, pesado. Retrocedí más. Sentí mi espalda contra la pared y él salió del ataúd sin hacer ruido. Caminó hacia mí, pero no como una persona normal. Sus movimientos eran demasiado perfectos, demasiado controlados. Siempre es lo mismo, dijo. Cambian los rostros, pero no el miedo. Se detuvo a unos pasos y me observó, como si me estuviera evaluando. Pero tú, se inclinó un poco, acercándose. Tú hueles diferente. Sentí un escalofrío, no de miedo, de algo más profundo, como si mi cuerpo reaccionara solo. Vives de noche, asintió. Eso facilita las cosas. Intenté moverme, correr, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Era como si su presencia me estuviera deteniendo. Se acercó más, demasiado, y entonces respiró cerca de mi cuello, igual que alguien que prueba algo, que analiza. Interesante, susurró. Y en ese momento una alarma sonó, fuerte, de otro sector del museo. El sonido rompió todo, el momento. Él se detuvo, miró hacia el pasillo, luego me miró a mí y sonrió otra vez. Parece que aún no. Se dio la vuelta y caminó de regreso al ataúd. Se recostó, cerró los ojos y la tapa se cerró sola. Corrí hacia la exsalida. Llamé a supervisión. Revisaron todo. No encontraron nada. El ataúd cerrado, sellado, como siempre. Nunca volvió a abrirse. Nunca más. Pero aquí está lo que no puedo explicar. Desde esa noche, cada vez que hago ronda,
Hay momentos en los que las cámaras se quedan en negro, solo en esa sala. Y una vez, solo una, vi algo en la pantalla. El ataúd abierto y una figura parada al lado, mirando directo a la cámara, esperando, como si supiera que algún día voy a volver a entrar. Podría estar equivocado, pero si alguna vez ves a alguien trabajando de noche en un lugar donde nadie debería estar, mejor no le hables. Me llamo Julián, soy mecánico de trenes. Trabajo en un patio ferroviario viejo, de esos donde dejan vagones olvidados durante años. Mi turno empieza a las 11 de la noche y termina cuando sale el primer tren al amanecer. Ese lugar de día ya es raro, pero de noche es otra cosa. No hay ruido de ciudad, no hay gente, solo metal, oscuridad y el eco de tus propios pasos. Una noche me mandaron a revisar un vagón antiguo. No era parte del servicio actual, estaba ahí como en espera de desecho. El problema es que alguien había reportado luz adentro. Y eso no tiene sentido, porque esos vagones no tienen electricidad. Antes de entrar, me quedé unos segundos mirando. Y sí, había luz, muy tenue, como de una lámpara vieja. Abrí la puerta. El olor fue lo primero. No era podrido ni químico, era viejo, como aire que lleva años encerrado. Entré, y ahí lo vi. Al fondo del vagón, sentada, una mujer, vestida como de otra época, ropa oscura, larga, elegante. No se movía, solo estaba ahí. Pensé que alguien se había metido a dormir. Le dije, «Señora, este lugar no es seguro». Nada, ni se giró. Caminé un poco más, mis pasos resonaban en el metal, y entonces habló, sin mirarme. «Eso explica por qué sigues vivo», dijo. No entendí. Le pregunté si necesitaba ayuda, y ella sonrió, pero no mostrando dientes. Era una sonrisa contenida, como si estuviera midiendo algo. «¿Sabes cuántas personas han pasado por este vagón?». Negué. «Muchísimas». Se puso de pie, sin usar las manos, sin esfuerzo, como si el cuerpo no pesara. «Pero los de la noche son diferentes». Se detuvo frente a mí, muy cerca, demasiado, y entonces hizo algo extraño. No me tocó, no se acercó más, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando algo dentro de mí. «Tu corazón va lento», dijo, cansado, pero constante. Sentí un escalofrío. Intenté retroceder, pero el espacio detrás de mí ya no era la puerta. El vagón parecía más largo, mucho más largo. Miré hacia atrás, no veía salida. Eso no era posible. Cuando volví a verla, estaba más cerca, sin haber dado pasos. «Eso es lo que me gusta de ustedes», susurró. «Los de la noche no desaparecen fácil». Y ahí lo vi. Sus dientes, no enormes, no exagerados, pero sí más largos de lo normal, más afilados. Los otros, los del día, son débiles. Sonrió un poco más. «Pero tú», se inclinó apenas, «tú podrías durar más». Sentí su presencia como presión, no física, pero real, como si el aire pesara más, como si me estuviera atrapando sin tocarme. Intenté hablar, nada. Mi cuerpo no respondía bien, y entonces el vagón tembló. Un golpe afuera, un tren pasando en otra vía. El sonido rompió todo, la sensación, la presión. Parpadeé, y la puerta estaba otra vez detrás de mí. Corrí, salí sin mirar atrás.
No reporté nada. No volví a ese vagón. Pero aquí viene lo que no puedo explicar. Semanas después, en otro turno, otro vagón, diferente número, diferente zona. Y cuando abrí la puerta, ahí estaba la misma luz, la misma, y al fondo, la misma figura, esperando. Y la peor es que esta vez yo no sentí ganas de irme, sentí curiosidad.